¿verdad? También de ser anfitriones en este día de hoy. Vamos a predicar el día de hoy acerca de Jesús y la ira. Jesús y la ira. Entonces, si tienen ahí unos papelitos o algo, ustedes pueden apuntar los versículos y los pasajes bíblicos que vamos a ver el día de hoy. Ustedes pueden ahí anotar lo que vamos a estar predicando el día de hoy. Jesús y la ira. Y nos vamos a basar a Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. Y por eso le puse Jesús y la ira, porque aquí Jesús mismo es el que va a estar hablando acerca de la ira. Pregunta: ¿usted se ha enojado alguna vez con su esposa? ¿Usted se ha enojado alguna vez con su esposo? ¿Con su papá? ¿Con su mamá? ¿Con sus hijos? ¿Usted se ha enojado alguna vez con su vecino? ¿O qué tal con su compañero de trabajo? ¿Se ha enojado usted alguna vez con su jefe? ¿Qué tal se ha enojado usted alguna vez con alguien de la iglesia? ¿O con algún conocido? Entonces este mensaje es para usted. Aquí en el pasaje que vamos a estudiar se encuentra en Mateo 5, 21 al 24. Mateo 5, 21 al 24, y dice: ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga vago quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El día de hoy vamos a partir este mensaje en 3 puntos. Uno, ¿verdad? Vamos a ver cómo la ira le hace mal al prójimo. Vamos a ver también cómo la ira le hace mal a uno mismo. Y también cómo la ira hace mal en uno y su relación con Dios. Por el punto número 1, la ira hace mal a tu prójimo. Uno puede ver que cuando uno está bien enojado con alguien, uno les desea lo peor a esa persona. Uno empieza a maquinar cómo vengarse y salirse con la suya. Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado las siguientes frases? Ya no lo aguanto, o ya no lo soporto, o cómo lo odio, o me las va a pagar, o me voy a desquitar, o me cae bien gordo, o no lo puedo ver ni en pintura, o va a ver lo que va a pasar por haberme hecho eso. Entonces, hermano, ¿usted ha matado a alguien? Tal vez todos diríamos: yo nunca he matado a nadie. Pero, ¿se ha enojado alguna vez con alguna persona? Sí. ¿Y qué es lo que la santa palabra de Dios dice? Ahí en Mateo 5, 21, 22. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de ¿qué? Culpable de juicio. Esta es la sentencia. Pero luego dice el versículo 22: pero yo os digo, aquí está hablando Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será ¿qué? Culpable de juicio. ¿Sí me explico? Lo mismo, la misma sentencia. Culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fago quedará expuesto ¿a qué cosa? Al infierno de fuego. Al infierno de fuego. Entonces él mismo explica, ¿verdad?, cómo el solo hecho de enojarse, ¿verdad?, ya uno está cometiendo ese crimen de lo que es el homicidio. Eso lo dice Jesús, no lo digo yo. Pero ¿por qué las personas llegan a decirse maldiciones? Porque se fijan, dicen, no, y después ya anda diciendo necio y ya anda diciendo fago. ¿Por qué las personas llegan a decirse maldiciones? Bueno, 1, porque están enojados. 2, pues porque se quieren hacer daño. ¿Sí me explico? Quieren que la otra persona sufra, aunque sea un poquito. ¿Sí me explico? Aunque sea echándole maldiciones, pero que sufra algo, que se sienta mal. Ahora, si usted hace eso, la palabra de Dios dice que usted será culpable ¿qué? Ante el concilio. Y esa es la parte de, porque primero si se enoja,
y luego dice culpable ante el juicio, y luego después ante el concilio, y luego ya después ante el concilio que va a ser culpable para irse al infierno. Entonces, Dios dice en su palabra que será culpable ante el concilio, si uno ya empieza a hacer eso, y quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, pero hay personas que no se detienen ahí. ¿Me explico? No se detienen nada más ahí con maldiciones. Después de decirle maldiciones, empiezan a inventarle chismes. Después de eso le habla a todas horas de la noche. Ya, y para que se despierte, le cuelga. Y le cuelga, ¿verdad? O después anda haciendo pedidos telefónicos a nombre de la otra persona para que le lleguen pizzas y lo tenga que pagar. Es la dirección fulanita. Y nada. Después le saca el aire a sus llantas. Después se las poncha. Después anda en bicicleta y le raya la pintura. ¿Sí me explico? Ahora, momento, hermanos, no estén anotando estas ideas, ¿verdad? Pero eso es lo que hacen, ¿no? Las personas cuando empiezan a enojarse, va escalando. Y ya los veo con cara de díganme otra. Pero sí saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Cuando una persona se enoja y empieza cada vez a ser más peor las cosas, pelearse contra su hermano, ¿le hace daño a él o no? Pues sí, es el punto número uno, ¿verdad? El airarse le hace daño a su prójimo, en este caso a la víctima del enojo. Entonces es el punto número uno. Sí, ¿por qué? Porque entonces uno va a tratar de hacerle daño al otro. Sí, mucho. Y también dependiendo de qué tan enojado está. Ahora, no por nada la Biblia dice en Proverbios 14:17, esta cita es muy buena para los enojones. Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Eso es lo que dice. El que fácilmente se enoja hará locuras. Entonces, si usted conoce a alguien en su casa que se enoja fácilmente, póngalo eso en el refrigerador, una notita ahí. Proverbios 14:17, apréndaselo de memoria. El que fácilmente se enoja hará locuras. Entonces, esas locuras alguien va a ser la víctima de esas locuras. Entonces sí, o sea, alguien más va a ser dañado por su ira. Pero algo que es más interesante es el que está enojado, ¿cómo le dice al otro? O sea, la primera palabra que se menciona ahí en la cita que estamos estudiando, ¿cómo le dice? Necio, exactamente. Ahora se me hace muy interesante, ya que el que está enojado le dice necio al otro, siendo que la palabra de Dios dice que el enojón es el necio. Fíjense lo que dice Eclesiastés 7:9. Eclesiastés 7:9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces la Biblia, o sea, Dios en su palabra dice que el enojón viene siendo el necio. Pero lo interesante es de que normalmente el que se enoja le anda diciendo necio a otro. Por eso es en cuanto al punto número uno, de que como la ira le hace daño a otros. Ahora, el punto número dos, la ira te hace daño a ti mismo. O sea, si tú estás enojado, la ira te hace daño a ti mismo. ¿Por qué? Pregunta, ¿quién es el culpable de juicio? ¿Quién es el que es culpable de juicio? ¿La persona que, vamos a decirlo, ofendió? ¿O la persona a la que se está haciendo la ofendida y está enojada y está irritada y está enojona? ¿Quién es el que es culpable ante juicio según la palabra de Dios? El enojón, ¿verdad? El iracundo, el que le anda diciendo al otro necio. Entonces, si usted es enojado, entonces usted es el que es culpable del juicio, no la otra persona. ¿Quién es el que es culpable ante el concilio? Otra vez la persona airada, la persona enojada, la que empieza a maldecir a su hermano. ¿Quién es el que quedará expuesto al infierno de fuego? Otra vez la misma persona, la que está así iracunda, la que está así enojona. La persona que odia a su hermano, no la persona odiada. ¿Sí me explico? No la persona odiada, sino es la persona que anda odiando. Ese es el que queda expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿la ira te hace daño a ti mismo, sí o no? Pues sí, porque entonces tú quedas culpable ante Dios y expuesto al infierno de fuego.
Y pues entonces vemos que hay consecuencias eternas. Te hace mal a ti mismo con consecuencias eternas. Y también hay consecuencias físicas para el enojón. ¿Qué es lo que le sucede físicamente al que se enoja? Se enferma, ¿no? De repente, ay, no sé por qué me duele la cabeza. Pues sí, andas de enojón. Sí, y hasta te se hace rojo, ¿no? la persona. De repente dicen que su estómago, ¿qué? Que le duele el estómago, ¿verdad? Tiene gastritis o algo. Y de repente ya le duelen los músculos. Hay unas personas, fíjense, que hasta le llegan a doler los dientes. Hasta que ya le dicen a las personas, ¿es que estás así? O sea, no te estás dando cuenta. Y tu mandíbula está ejerciendo presión. Ahora, la mandíbula debe ejercer presión nada más cuando estás comiendo. Nada más. Pero la persona que está enojada, irritada, corajuda y todo eso, lo tensa, preocupada, que es otro pecado que Dios dice que no hay que hacer, no hay que culpar. Hace esto. Hágalo nada más por un minuto. Por un minuto. Esto y le va a doler. Le va a doler bien feo. Porque es los dientes. Entonces hay consecuencias físicas. Y como vemos aquí en la palabra de Dios, hay consecuencias eternas para el iracundo. ¿Para qué dice Efesios 4, 26 y 27? Efesios 4, 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pues unas personas se airan y dicen, pero no pequéis. ¿Cómo va a ser? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahorita ya se puso el sol. Entonces, si usted está enojado contra alguien, ya se puso el sol, está pecando. ¿Y quién es el que está ahí junto a usted? Según ahí, dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. El chamuco dice, entonces usted, desde el momento en que usted se está airando y deja que la ira continúe, en vez de apaciguarla, digo, porque nunca falta que nos llegue a nosotros para pasar eso, ¿no? Que de repente, pero luego hay que desinflar esos ánimos, ¿no? Y la Biblia menciona también que nosotros, que el verdadero amor no se complace en las cosas malas, ¿no? Es decir, si usted ve, ¿verdad?, que a un niño le están pegando, y ustedes saben las noticias que a alguien violaron y cosas así, pues lógicamente usted no se va a agradar, no va a estar contento con eso. Pero una cosa es eso, ¿verdad? Y otra cosa es andarse irando. Y porque siempre hay muchas personas que se hacen los ofendidos. Pero ¿qué pasa? Si usted queda ofendido y luego ya pasa la noche, ¿a qué se convierte esa ira? Empieza con re y acaba con cor. Rencor, ¿verdad? Se hace rencor. Cuando ya le hace rencor, entonces usted ya no ha perdonado, y la Biblia claramente dice, si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Punto. Así de fácil. Entonces está usted dejando lugar al diablo. Ahora aquí dice 1 de Juan 2, 9 al 11. Está casi al final de su Biblia. 1 de Juan, la primera epístola del apóstol Juan. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. Versículo 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora sí es cierto, ¿no? De que hay unas personas que están bien enojadas con otras, que hacen cosas que uno dice, pero ¿cómo se atreve a hacer eso? ¿Qué pasa? ¿No estás ciego? O sea, ¿o qué estás ciego? Y la verdad es que aquí lo dice que sí. Dice que cuando la persona está enojada con otra, está como, dice, en tinieblas. Y por andar en tinieblas, dice, las tinieblas lo han cegado, le han cegado los ojos. Entonces sí, es por eso que a veces las personas, como dice el proverbio, que se enojan, hará que locuras, y hacen cosas que uno dice, ¿qué está haciendo este? Y es por eso que las tinieblas lo han cegado. Está empezando a hacer cosas irracionales. Para el 1 de Juan, capítulo 3, el siguiente capítulo 3, versículo 14 y 15. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Si nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjense, hermanos, eso lo dice aquí.
la palabra de Dios. Dice todo aquel, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí? Es homicida. Está claro. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pues aquí está bien claro, es igual, ¿verdad? Por eso cuando uno les pregunta a ustedes, ¿cuántos han matado a alguien? Oh, no, yo no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos hace algo muy grave. Pero para Dios, en el momento en que usted se enojó contra su hermano, también es igual de grave. También es igual. Dice ahí, ¿verdad? Que aborrece a su hermano es homicida. Ahora, en 1 Juan capítulo 4, versículo 8, o sea, el siguiente capítulo, 1 Juan capítulo 4, versículo 8, tal vez se lo sepan de memoria. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto se lo he explicado varias veces a los hermanos de cómo, si uno realmente conoce a Dios, si uno realmente conoce el amor de Él y su gracia y su misericordia y todo lo que ha hecho Él para con uno, y, o sea, no puede dejarlo de impactar a usted. Es decir, usted no es posible que usted no muestre ese amor después de haber conocido a Dios y ver el amor tan grande que le tiene para con usted, que lo cambie a usted. ¿Cómo es posible que Jesús en la cruz y todavía diciendo perdón a los padres porque no saben lo que hacen y cosas así, que uno dice, ¿cómo? Y Esteban entendió eso, porque cuando lo estaban apedreando para matarlo, lo mataron. Él también dijo lo mismo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, cuando uno conoce a Dios y entregamos conociendo más y más y más a Dios, no es posible andar aborreciendo, no es posible, si es que realmente conoce a Dios. El que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, versículo 20, un poquito más adelante, en el versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué es? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede ser? Es muy fácil decir, yo amo a los chinos, porque están allá, al otro lado del mundo. Es muy fácil decir, yo amo, porque no tengo que demostrarlo. Pero cuando está, ¿y qué tal si mi vecino es un chino? Bueno, este ya es americanizado, así que este no cuenta. No, pero, o sea, Dios quiere que uno demuestre el amor a Dios, o sea, a Él, amando a todos los demás. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que el primer punto, ¿verdad? La ira hace daño al prójimo, ¿verdad? En este caso la persona, la odiada. En el caso también, en el punto número 2, la ira también le hace mal a uno mismo, no nada más físicamente, pero como el pasaje que estamos estudiando, espiritualmente hablando también. Es decir, Dios va a decir, mira, estás expuesto al infierno, eres un homicida, y no hay, para un homicida no hay salvación, no hay vida eterna permanente en él. Entonces el punto número 3 es de que la ira daña tu relación con Dios. La ira daña tu relación con Dios. Hay otra vez siendo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24, y le quiero agregar ahí hasta el 26. Normalmente, hermanos, uno lee el versículo 23 en adelante separado de los versículos anteriores, y por lo mismo se llega a malinterpretar este pasaje. Entonces yo lo voy a tener así continuo. Mateo 5, versículo 21 en adelante. Si oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, o sea, lo mismo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te traiga al juez, después algo así, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pero hace el domingo pasado, aquí en la congregación, hablamos acerca de la manera bíblica de perdonar. Y tiene que ver con esto.
Ahí en el versículo 23, ahí en Mateo 5:23, casi siempre se interpreta de esta manera, o sea, incorrectamente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, se fijan, tu hermano ¿qué? Tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Entonces, díganme, hermanos, ¿ustedes sabrán de alguien que tiene algo en contra de usted? Uno dice, pues tal vez sí, tal vez hay muchas personas que están en contra de mí. Significa que usted va a ir con cada una de ellas, ay, perdón, quién sabe qué y todo eso. Ahora, si se fijan, ahí ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está diciendo lo del versículo 23? ¿A quién se lo está diciendo? Al enojón, al iracundo. Ya en Romanos capítulo 12 dice que en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Pero ¿qué pasa? ¿Es cierto o no que hay veces personas se hacen las ofendidas? Las ofendidas en cuanto a que, tú me ofendiste, o qué sé yo, algo así. Es más, hasta ni siquiera le dicen a uno que se ofendió, pero actúan como las ofendidas, que no te perdonan y todo eso. Ahora, la Biblia dice, el que tiene que hacer eso, de dejar tu ofrenda al altar y todo eso, dice ahí en el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces uno diría, pues yo cuántas personas tal vez estarán en contra de mí, pero no porque yo les haya hecho mal, o sea, no porque yo haya tenido la intención. Simplemente les voy a preguntar, ¿llegó Jesús a ofender a alguien? Claro que sí. Los fariseos, ¿se acuerdan que hasta los discípulos dijeron a Jesús, oye, ¿supiste que se ofendieron? Pues va a venir Jesús con el hacha, Dios con el hacha, ¿cómo nos va a sacar de aquí? O sea, él no fue, ¿quién se ofendió? Para yo ir y pedirle perdón. No, ¿por qué se ofendieron? Porque Jesús, ¿qué? Les digo la verdad, ¿no? Es así. Con Pablo. Pablo, el apóstol, él llegó a ofender a alguien. Sí, muchos. Simplemente uno pensando en los, ¿cómo se llama? En los que les gustaba eso de la circuncisión, ¿no? Los judaizantes. Y ellos, no estaba Pablo pensando, no, yo no quería ofenderlos y todo eso. No, o sea, ellos hicieron los ofendidos. Otra vez, Pablo no. Su intención era ofenderlos. Jesús, su intención era ofenderlos a las personas que se ofendieron, sino que ellos se ofendieron ¿por qué? Porque ellos andaban mal, no Jesús, sino las otras personas. Hasta una vez en un pasaje Pablo les dice a los Gálatas, ¿que acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Te acuerdan de eso? Entonces no le dice, a todos aquellos que se ofendieron, perdónenme. No. Entonces fíjense. Entonces cuando el versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no se está refiriendo a todas las personas que se hacen los ofendidos y todo eso cuando yo nunca tuve la intención de ofender a nadie. Se nos está refiriendo a que lo que tienen en contra de ti es que tú cortaste la relación. ¿Por qué? Por tu enojo, por tu falta de perdón. ¿Sí me explico? Aquí se lo está diciendo al enojón, ¿sí me explico? Al iracundo, al que no quiere perdonar. Porque la otra persona tal vez sí quiere hacer las paces y todo eso, pero no, ni te me acerques. Aquí en la casa no estás bienvenido. O así, ¿verdad? Entonces, la otra persona que va a tener en contra de ti, acuérdense, ¿quién es el que es culpable contra el juicio? ¿Quién es el que es culpable ante todo eso? ¿La persona con la que yo estoy ofendida o el iracundo? Es el iracundo. Entonces, eso se lo está diciendo al iracundo, a esa persona que no quiere saber nada más del otro, porque estoy muy ofendido, porque tú me ofendiste y ya no quiero hablar contigo y todo eso. Oye, pero es que yo no te quise, no. Y luego todavía uno quiere pedir perdón, no, hagas frutos dignos de arrepentimiento. O así, ¿verdad? Se pone muy bíblico. Pero bíblicamente, hermanos, cuando alguien nos ofende, ¿qué debemos hacer bíblicamente? Perdonar. Como ya les dijimos en eso del Padre Nuestro, ¿vean? Es la única cosa que él explica del Padre Nuestro. Porque él menciona, y perdonar nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y sigue más adelante. Y luego ya que termina la oración dice, porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y si vosotros perdonáis las ofensas de los otros, Dios también va a perdonarlos a ustedes. ¿Sí me explico? Entonces, es la persona iracunda,
enojona, la que se hace la ofendida, la que no quiere perdonar, esa es la que está expuesta al infierno de fuego. Entonces es a esa persona, el que no quiere saber nada, y es puro orgullo, la persona que no quiere perdonar, otra vez, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque es amor. Entonces, ¿cuánto perdón no hemos recibido de parte de Dios? ¿Cuánto perdón hemos recibido? Y se acuerdan entonces de la parábola en Mateo 18, donde menciona acerca de un siervo que debía mucho dinero a un rey, a un señor, a su señor. Y él dijo, pues págame lo que me debes. Y no, ten paciencia, te pagaré. No, y le rogó y le lloró y tuvo misericordia de él y lo soltó. Pero de repente él fue con su consiervo y que, lo que me debes, le ahogaba y todo. Y él también dijo la misma palabra, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Y no quiso y lo echó, ¿verdad?, a la cárcel. Hasta que luego, ¿qué pasó? El señor, ¿verdad?, se dio cuenta de eso, de los otros consiervos le dijeron. Entonces él enojado se fue, ¿verdad?, y dijo, ¿por qué no tú le perdonaste como yo te perdoné a ti? Y fue echado, dice, échenlo con los verdugos. Y luego que dice ahí, dice en cuanto a los verdugos, dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Eso me recuerda mucho lo que acabamos de leer en Mateo 5:26. Mateo 5:26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Se lo está diciendo al enojón, se lo está diciendo al iracundo, se lo está diciendo a qué. Sí, otra vez, porque yo le digo, ¿cuántas personas tal vez no se han ofendido? Pero no es culpa mía de que se han ofendido. Ellos simplemente están haciendo los ofendidos. Entonces, ¿qué pasa? No está hablando de eso, está hablando de esas personas, vamos a decir, está hablando de los ofendidos. Está hablando a las personas que se hacen los ofendidos, que se hacen como que no quieren perdonar. Esas personas son los que tienen que leer esta palabra. Y por eso les digo yo que cuando lean del versículo 23 en adelante de Mateo 5, leanlo con el contexto, con el versículo 21 en adelante, que está hablando de los enojones. Entonces, los enojones, porque a veces la persona tal vez hasta querrá la paz, pero no se acerca a mí, no me quiere hablar, porque sé que al pronto que lo veo, ¿verdad? Y entonces dice, no, es que no me lo acerco, ¿verdad?, porque no quiero aquí hacer un escándalo, provocar un escándalo. Entonces, ¿quién es el que tiene que hacer la paz? Viene siendo la persona enojona, viene siendo la persona que no quiere perdonar. Entonces la persona enojona está dañando a los otros, está dañándose a sí mismo porque va a perder su salvación y está dañando su relación con Dios. ¿Te acuerdan que dice la Biblia acerca que si alguien tiene raíz de amargura, ¿verdad? ¿Qué dice acerca de la gracia ahí? Dice, no vaya a ser que alguien deje de recibir la gracia de Dios, que tiene una raíz de amargura o se estorben y por ello muchos sean contaminados. ¿Me explico? El que está dejando de recibir la gracia de Dios es la persona amargada, es la persona que no quiere perdonar, es la persona iracunda. Y ya vamos a terminar la lección. Dice Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y en Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20, Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿y qué? Tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, en el pasaje que leímos, cuando les decía eso de que, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, está hablando de que lo que tiene el hermano contra ti es de que tú estás de enojón, es de que tú no quieres perdonar, es de que tú no quieres relación alguna, es de que tú estás impidiendo de que haya la paz. Entonces, y es por eso que el versículo 23 comienza con por tanto. ¿Sí me explico? Es la conexión entre los versículos anteriores y ahí la aplicación. ¿A la aplicación a quién? Al enojón. Cuando está hablando de ese que no matarás, pero tú ni con que te enojes ya eres culpable de juicio. Si dices necio, entonces tú serás en el concilio, serás hallado culpable. Y luego si dices tú ya estás expuesto al infierno.
Entonces a ese enojón le dicen, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, sí, viene enojón con los hermanos, ¿por qué supuestamente uno trae la ofrenda? Porque son ofrendas de paz, son ofrendas en el Antiguo Testamento estoy hablando de que era la ofrenda, los sacrificios y todo eso para que Dios me perdonara, ¿se acuerdan? Para que Dios cubra mis pecados. Y se acuerdan lo que ya dijimos acerca de la parábola esa, lo que Jesús dice también en el Padre Nuestro. Si tú no perdonas a tus hermanos, Dios no te va a perdonar. Entonces por eso esa ofrenda de que según esto tú quieres estar bien con Dios, pero andas ahí de enojón contra tu hermano, dice Jesús, ya no desperdicies esa ofrenda, o sea, ni te la voy a recibir, porque andas todavía de enojón y de muy ahí ofendido y de que no quieres perdonar a tu hermano. Acuérdense que ahí en Marcos menciona que cuando uno está orando y uno se acuerda que uno tiene algo en contra de alguien, o sea, ay, me ofendió fulanito, dice perdonar. Así es. O sea, no tenemos que esperar a que la persona nos diga perdóname o me arrepiento, no, o sea, uno tiene que esperar, porque entonces la condición es esa, si nosotros porque yo le he dicho a los hermanos, lamentablemente yo no me acuerdo de que cuando yo oro, yo le pido perdón a Dios por cosas que yo he hecho. Yo me acuerdo de que yo le digo a Dios, Señor, perdona por este pecado, Señor, ayúdame para no cometerlo y todo eso. Pero nunca digo la frase completa que Jesús dijo, que es, perdónanos, Padre, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la frase completa. Ahora, gracias a Dios, pues yo he aprendido a perdonar y todo eso. Pero es interesante que supone que cada vez que uno ora y pide perdón, se supone que uno se tiene que acordar. Porque ¿cómo te crees tú digno de ser perdonado por Dios si tú ni siquiera quieres perdonar la ofensa de tu hermano? Entonces eso le hace acordar a uno, o sea, qué hipócrita, como no diciéndole yo a Dios, ay, perdóname por este pecado, esto me ha arrepentido, si ni siquiera yo quiero perdonar a mi hermano. ¿Y cuáles han sido los pecados más graves? ¿Lo que yo he hecho contra Dios o lo que otros han hecho contra mí? Lo que yo he hecho contra Dios, por mi culpa, Cristo tuvo que ir a la cruz y ser abofeteado y ser latigado y ir a la cruz fue por mi culpa. Por mis pecados, para lavar mis pecados. Entonces cuando uno ve ese amor, dice, o sea, otra vez que pueden pasar situaciones que ¡pum! Lo sorprenden a usted y se enoja, ¿verdad? De repente así hace como Hulk, color verde, pero luego calmarse, porque como dice la última cita que leímos, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de Dios sí obra la justicia de Dios, pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Al contrario, la ira del hombre produce que maldiciones, falta de perdón, ¿verdad? Golpear y cosas así. Entonces, puras cosas malas. Entonces, es lo que queremos decir el día de hoy acerca de Jesús y la ira. ¿Qué es lo que Jesús dice de la ira? Y esperemos que aquí, ¿verdad? Si hay alguna persona que se enoja fácilmente, ¿verdad? Acuérdense que se enoja fácilmente. Locura, ¿verdad? Díganle a su hermano que esté al lado, no se enoje fácilmente. No haga locuras. Si hay una persona aquí que no es cristiana y pues hoy vino y quiere ser parte de la familia de Cristo, quiere que sus pecados sean perdonados, quiere usted que Cristo vea lo que Él hizo en la cruz pague para su vida. Entonces, si hay alguien aquí que es cristiano y quiere bautizarse el día de hoy, perdón pecados para recibir el don del Espíritu Santo de parte de Jesús, de parte de Dios. Entonces puede pasar cuando tengamos el himno de invitación, y si hay una persona que requiere reconciliarse, también puede pasar. Gracias.